Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Al Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art, bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the President of the Asian Society for Emergency Medicine and the President-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFEM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFEM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFEM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martin Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFEM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFEM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support.
Ciudad de México. Buenas noches, bienvenidos a la sesión académica de la Asociación Tlaxcalteca de Medicina de Urgencias y Reanimación. Hoy contamos con la presencia del doctor Uriel Cárdenas Valdovinos, profesor médico urgenciólogo, profesor titular de la especialidad de urgencias en el Hospital General Tlaxcala, licenciado Anselmo Cervantes Hernández, con el tema hemorragia masiva, protocolos modernos y terapia hemostática dirigida. Démosles un fuerte aplauso, la bienvenida. Gracias. Hola, buenas noches, gracias por su asistencia. Mi nombre es Uriel Cárdenas, médico especialista en urgencias, y el día de hoy les voy a hablar de un tema que a mí en lo personal me agrada mucho, que titulamos hemorragia masiva. Las salas de urgencia muchas veces se ven de esta manera. Una sala de urgencias desordenada, con mucha gente sangrando por todos lados, con gente que está en riesgo su vida constantemente y que nos pone a prueba todos los días. Y habitualmente estas salas de urgencias son las que a nosotros como urgenciólogos nos encantan. Y el día de hoy vamos a hablar de un escenario en el cual implica mucho la actuación del urgenciólogo para que el paciente le pueda ir bien y que ese paciente tenga un adecuado desenlace y pueda regresar a casa con su familia. La definición de choque hipovolémico, de acuerdo al ATLS, se define de esta manera: como una anormalidad en el sistema circulatorio en la cual la lesión primaria inicial es la pérdida de volumen eficaz, y este volumen eficaz, por lo tanto, nos va a llevar a una adecuada o una mala perfusión tisular. Dentro de la epidemiología vamos a hablar un poquito para entender por qué es importante el choque hipovolémico en nuestro medio. Y es que, de acuerdo a los datos del INEGI en el año 2025, dentro de las primeras 10 causas de muerte de los mexicanos, tenemos que en el número 6 se encuentran los accidentes vehiculares y en el número 8 las agresiones, en este caso incluidos los homicidios. Muchas de estas agresiones van a ser pacientes que van a tener heridas por arma blanca o heridas por arma de fuego, que a final de cuentas van a llegar con nosotros a la sala de urgencias, muchas veces en el contexto de un choque hipovolémico. Para poder entender mejor este tema, vamos a hablar un poco de fisiopatología. No vamos a ahondar mucho en la fisiopatología, pero sí es importante que demos una revisión rápida. Para hablar de choque hipovolémico tenemos dos causas principales de esto. Una de ellas que es la hemorragia y la otra que es la deshidratación. Aquella abuelita con diarrea que tuvo 20 diarreas en el transcurso de 24 horas, que no toleraba para nada la vía oral, que tuvo 10 vómitos, que esas evacuaciones eran constantes y los vómitos eran incoercibles. Seguramente también puede presentar pérdida de volumen, pero esa es otra historia y es otro contexto del choque hipovolémico. Habitualmente el choque hipovolémico sigue esta secuencia de eventos. ¿Qué es lo que ocurre primero? La disminución del volumen circulante. Una vez que disminuye ese volumen circulante, va a empezar a ocasionarnos hipotensión arterial. Esa hipotensión arterial, el cuerpo como respuesta, va a empezar a liberar catecolaminas, esto a nivel de las glándulas suprarrenales, las cuales van a originar vasoconstricción periférica. Esa vasoconstricción periférica para tratar de compensar ese déficit de volumen que tenemos. Una vez que se liberan esas catecolaminas, además van a ocasionar aumento en la contractilidad cardíaca y taquicardia, que es habitualmente todo el cuadro clínico que nosotros vemos en los pacientes con choque hipovolémico. Están hipotensos, están taquicárdicos y posteriormente se empieza a ocasionar la hipoperfusión tisular. La perfusión tisular, incluso si recuerdan, tenemos una escala muy conocida para esto, que es el Motley Score, en el cual comienzan a hipoperfundirse las extremidades inferiores y se ven moteadas dependiendo del grado de hipoperfusión que tengan, desde el centro de la rodilla hasta la pelvis. Posteriormente, esta hipoperfusión tisular va a ocasionar acidosis y disfunción miocárdica, y finalmente, si no se restablece el flujo sanguíneo, vamos a llegar a la falla orgánica múltiple. Algo importante aquí es cuánto toleramos los humanos sin oxígeno. Los órganos, primero la piel y los músculos son los más tolerantes, aproximadamente entre 4 y 6 horas. Esta tolerancia los hace que sean los primeros órganos en sacrificarse. ¿Qué es lo que pasa? Que primero se hipoperfunden las extremidades, primero se hipoperfunde la piel y posteriormente órganos abdominales, los cuales toleran aproximadamente entre 45 y 90 minutos sin oxígeno. Finalmente, los órganos más esenciales, corazón, pulmón y cerebro,
solamente toleran entre 4 a 6 minutos, por eso son los últimos órganos que se hipoperfunden y cuando esto llega a ocurrir, pues es un paciente que ya está llegando a la falla orgánica múltiple y finalmente va a morir. La fisiopatología está bien descrita en la bibliografía. Tenemos 4 fases del choque hipovolémico. En la fase 1, caracterizada por la vasoconstricción y anoxia isquémica, se va a producir por un estrechamiento arteriolar. Se hipoperfunden primero los vasos sanguíneos arteriolares y esto para mejorar la precarga. Posteriormente, en la fase 2, esta vasoconstricción arteriolar que vamos a tener va a ocasionar hipoperfusión de los tejidos y esto nos va a llevar a que predomine el metabolismo anaerobio en el paciente. Este metabolismo anaerobio va a tener como producto de desecho del metabolismo la producción de lactato. Y este lactato, posteriormente en la fase 3, va a producir una acidificación del medio, va a producir una liberación exagerada de hidrogeniones al plasma del paciente y esos hidrogeniones van a ocasionar acidificación que van a producir depresión miocárdica y menor respuesta a las catecolaminas sistémicas. Finalmente, si el flujo sanguíneo no se restablece, vamos a llegar a la fase 4. Que es la fase en la que conocemos como choque irreversible. En esta fase los órganos ya se dañaron de manera permanente y el paciente va a llevarlo a la falla orgánica múltiple y finalmente la muerte. Esta fisiopatología la conocemos muy bien desde ya hace muchos años. Incluso los estudios que nos hablan sobre esta fisiopatología son estudios que se hicieron de manera experimental para conocer cómo responde el cuerpo de nosotros al choque hipovolémico. En este estudio, por ejemplo, se indujo hipovolemia a un paciente con esta estructura, que si alguien lo recuerda, en la Segunda Guerra Mundial se conocían como pulmón de acero. Esa estructura lo que hace es ejercer una presión negativa sobre el cuerpo del paciente y lo que nos va a ocasionar va a ser un aumento del tercer espacio, ocasionando una hipovolemia ficticia de esta manera. Con esto nos dimos cuenta que existían 2 clases de pacientes, aquellos que toleraban mucho la pérdida de volumen y aquellos pacientes que incluso con una pérdida de volumen pequeña podían presentar datos de hipoperfusión y desencadenar toda esta respuesta de la que acabamos de hablar. El choque hipovolémico llevamos tratándolo ya muchos años de la misma manera. ¿Y cómo tratamos ese choque hipovolémico? Enfocado hacia las causas que nos van a llevar finalmente a la muerte del paciente. Históricamente lo tratábamos con fluidos, concentrados eritrocitarios cuando era necesario, y esos concentrados eritrocitarios y los fluidos nos podían llevar a que el paciente tuviese más acidosis. Eso sobre todo porque las soluciones que utilizábamos eran soluciones cristaloides que tenían un exceso del cloro y iban a producir acidosis hiperclorémica en nuestros pacientes. Otra de las cosas que iban a ocasionar como efecto secundario estas soluciones y esta reanimación era que esas soluciones y la sangre habitualmente no la calentábamos. ¿Y qué iba a ocasionar esto como consecuencia? Que el paciente tuviese hipotermia, esta hipotermia iba a afectar la coagulación, finalmente más coagulopatía, más acidosis por el cloro y más hipotermia. Y ese paciente terminábamos prácticamente matándolo con nuestras propias terapias. La clasificación del choque es importante porque la hemos ido actualizando con el paso de los años. En el ATLS, en su 11ª edición, publicada apenas el año pasado, ya teníamos que no actualizábamos el ATLS desde el 2018, en el cual dentro de la clasificación nos dice que cuando tenemos un choque mayor, que ya tenemos un déficit de base mayor a 10, en este caso los pacientes podían ingresarse a un protocolo de transfusión masiva. Y vamos a ir hablando poco a poco de este protocolo, el cual es indispensable para pacientes con lesiones exsanguinantes, las cuales van a poner en riesgo potencialmente su vida. Esta clasificación viene de algunos ensayos clínicos bastante importantes, principalmente, el cual ha sido uno de los ensayos clínicos más grandes que se han hecho en este tema, en el cual se incluyeron 16,305 pacientes, en los cuales se encontró que el déficit de base se correlacionaba bien con el grado de severidad de la lesión que los pacientes tenían y esto con la necesidad de reposición de hemocomponentes. Lo correlacionaron con esta escala, que es el ISS o el Injury Severity Score, en el cual nos dice que cuando tenemos por arriba de 26 puntos, estos pacientes tenían más riesgo de requerir un protocolo de transfusión masiva y se correlacionaba muy bien con un déficit de bases mayor a 10. Otro de los biomarcadores que utilizamos con bastante frecuencia es la medición del lactato. El lactato incluso en algún momento lo intentamos utilizar como un marcador para evaluar el grado de choque. Sin embargo, actualmente lo que sabemos del lactato es que no nos ayuda a saber qué tan chocado está nuestro paciente. A lo que sí nos ayuda es a saber cuál de esos pacientes va a morir.
Cuando tenemos un lactato después de las primeras 24 horas mayor a 2 milimoles por litro, esos pacientes tienen un riesgo de mortalidad de hasta 77.8%. Al contrario de que si los pacientes corrigen ese lactato dentro de las primeras 48 horas, el riesgo de mortalidad se reduce a un 13.6%. Entonces, el lactato, toman en cuenta que un lactato elevado no nos habla de un mayor grado de hipoperfusión o un mayor grado de choque, pero sí que esos pacientes tienen más riesgo de morir. Finalmente, ¿cómo vamos a abordar a estos pacientes con choque hipovolémico? Para esto, pues tenemos el clásico ABCDE del ATLS. El ATLS nos propone este algoritmo para el tratamiento de los pacientes con choque hipovolémico y esta escala se modificó apenas el año pasado, en el 2025, con la actualización del manual, donde agregan la X. Esta X que se agregó al algoritmo de tratamiento proviene de escenarios bélicos. Incluso se relaciona con los ensayos que se realizaron durante la guerra de Afganistán, en la cual pacientes que tenían lesiones musculoesqueléticas bastante graves y llegaban a morir de lesiones exsanguinantes con bastante facilidad. Entonces nos dimos cuenta durante esas experiencias que nosotros reanimar con líquidos, reanimar con medicamentos, reanimar con cualquier medicamento que me digan hasta el día de hoy no era tan importante como corregir esa lesión exsanguinante que tenía el paciente. La X entonces se refiere a eso, a lesiones que ponen en riesgo la vida por la velocidad con la que el paciente va a perder sangre. Entonces tenemos escenarios como este, en el cual tenemos un paciente con una lesión abierta del miembro pélvico derecho, en el cual tenía una lesión vascular bastante importante. En este paciente lo que se hace de acuerdo al ABCDE, lo primero es limitar esa hemorragia. ¿Cómo vamos a limitar esa hemorragia? Lo podemos hacer de múltiples maneras, entre ellas colocar torniquetes, en este caso hacer compresión directa sobre la arteria femoral y evitar que el paciente siga perdiendo sangre. Desgraciadamente este paciente cayó en paro y pues tuvimos que estar haciendo diferentes acciones durante su reanimación. Por una parte dar la reanimación cardiopulmonar y por la otra limitar que ese sangrado siguiera perdiendo sangre a través del sitio de sangrado. Lo que queremos hacer nosotros con el protocolo de transfusión masiva es que todos nos pongamos de acuerdo en qué tenemos que hacer al momento de que tenemos un paciente con estas características. Y es que muchas veces cuando tenemos un paciente con una lesión exsanguinante, nos vemos de esta manera. El médico urgenciólogo trata de salvar la vida del paciente por su parte, la enfermera no sabe lo que está haciendo y el químico que nos está pidiendo a fuerza sus solicitudes, que nos dice que tenemos que hacerle la solicitud de manera correcta para podernos dar los concentrados eritrocitarios que nosotros necesitamos. Lo que nosotros queremos es que dentro de los hospitales haya protocolos bien establecidos para tratar estos pacientes y no perder tiempo al momento de que tengamos un paciente de estas características y con lesiones que pongan en riesgo su vida. Los protocolos para que puedan funcionar dentro de los hospitales deben estar escritos y deben estar practicados ya de manera continua en escenarios simulados, sobre todo, para que cuando tengamos un paciente así, entonces sepamos todo lo que tenemos que hacer. El protocolo de transfusión masiva es un poco estricto en cuanto a la definición. Nos dice que para considerar que un paciente va a requerir transfusión masiva, es un paciente que va a requerir más de 10 unidades de concentrado eritrocitario dentro de las primeras 24 horas, o que va a requerir 3 a 4 unidades de sangre dentro de la primera hora, o finalmente que se va a reponer más del 50% del volumen total de sangre dentro de las primeras 3 horas. Y esto puede ser que sea demasiado cuadrado, porque para un paciente de 136 kilos, puede ser que 10 litros de sangre no sea ni el 50% de su volumen sanguíneo total, pero para un paciente de 40 kilos es probable que 10 unidades de concentrado eritrocitario representen prácticamente todo su volumen sanguíneo. ¿Cómo sabemos que un paciente va a requerir transfusión masiva? Por las escalas que ya les comenté. La clasificación de ATLS nos dice que cuando tenemos un choque que lo clasifiquemos como grado 4, seguramente ese paciente va a requerir una transfusión masiva. De igual manera, un ISS score mayor a 26 puntos nos dice que ese paciente seguramente va a requerir una transfusión masiva, pero tenemos otras herramientas como esto. Una de ellas, el índice de choque, que dependiendo de la bibliografía, mayor a 1 o más de 1.4, nos dice que ese paciente seguramente va a requerir una transfusión masiva de sangre. Hay otros scores, como el ABC score, que es uno de los mejores validados hasta ahora, pero en la característica es que requerimos hacer un ultrasonido FAS para poder clasificarlo de manera adecuada. Mayor a 2 puntos nos dice que tenemos que activar el protocolo de transfusión masiva y la ventaja de él es que no requiere laboratorios.
aproximadamente unos 10-15 minutos de que el paciente arriba a la sala de urgencias, podemos hacer un FAST de manera oportuna, evaluamos el ABCD score y entonces podríamos decir que ese paciente lo vamos a transfundir. El PTS score es el score más nuevo que tenemos hasta el día de hoy, el cual incluye resultados de laboratorio. Al incluir resultados de laboratorio no es un score que podamos nosotros realizar tan rápido, pero ese probablemente es el algoritmo más preciso para nosotros evaluar qué pacientes van a requerir una transfusión masiva. Entonces, la transfusión masiva se refiere básicamente a eso. ¿Qué pacientes la van a necesitar? Pero lo vamos a clasificar como o no transfusión masiva hasta que veamos cuánta sangre fue que le tuvimos que administrar. ¿Qué va por terminar de matar a nuestro paciente? Y a esto va enfocado la reanimación hemostática. ¿Qué es lo que va por terminar de matar a mi paciente? Tríada letal y pentada letal. Acidosis, hipotermia y coagulopatía, que era lo que veíamos en la fisiopatología de la hemorragia, ¿no? Nosotros administramos soluciones frías que aumentan la hipotermia del paciente, nosotros administramos soluciones cristaloides que tienen un alto contenido de cloro provocando una acidosis hiperclorémica, y todo esto va a llevarnos a una mayor coagulopatía y más riesgo de que el paciente se muera. Es por eso que nosotros hemos dejado de utilizar las soluciones cristaloides cada vez con más frecuencia y nos hemos enfocado a dar reanimación de acuerdo a lo que el paciente necesita. Si mi paciente está sangrando, pues lo que necesite es sangre. Si mi paciente requiriera una solución con sal, pues entonces sería para hacer una pasta u otra cosa, pero no para reanimarlo en una situación de gravedad. La pentada letal agrega la hipoxia y la hiperglucemia. La hiperglucemia, además de ser parte de la pentada letal, se ha demostrado que es un marcador de mortalidad independiente a todo esto. Otro de los, en la fisiopatología de lo que nos marca como los factores de riesgo para matar a nuestro paciente es el diamante letal, que recientemente se describió en la bibliografía, en el cual se agrega la hipocalcemia. La hipocalcemia, prácticamente 50% de los pacientes que lleguen con una hemorragia al servicio de urgencias van a tener hipocalcemia, y eso se correlaciona con un mayor riesgo de muerte en los pacientes con un choque hemorrágico. Hay que tener en cuenta que en esos pacientes, a diferencia de otras enfermedades, no vamos a retrasar el diagnóstico del tratamiento. Nosotros vemos que el paciente está sangrando, en ese momento empezamos a instaurar el tratamiento como en la imagen inicial que les mostré. El paciente tiene una lesión exsanguinante en el miembro pélvico derecho, tenemos que tratar de limitar el sangrado a toda costa, ya sea con un torniquete, dejando un interno como plaqueta sobre el paciente. Incluso hay una técnica en la cual nosotros hacemos compresión de la aorta abdominal para tratar de limitar el flujo sanguíneo hacia las extremidades cuando tenemos lesión de las extremidades inferiores, y esto para evitar que el paciente se desangre. El tratamiento, la base del tratamiento, pues va a ser básicamente la reposición del volumen. El punto aquí es cómo nosotros restablecemos ese volumen. Si lo restablecemos con soluciones que no transportan oxígeno ni transportan componentes a los tejidos, o lo hacemos con las células que el paciente necesita. La reanimación, como ya les decía, cada vez la tendencia ha sido administrar menos soluciones cristaloides. Cuando nosotros leíamos el ATLS del 2012, nos decía que teníamos que canalizar a nuestro paciente con 2 vías, que le teníamos que colgar 2 soluciones y que entonces le teníamos que abrir a chorro a esas soluciones para nosotros poder mantener una adecuada presión arterial. Para el 2018 lo cambiaron un poco. En el 2018, en la 10ª edición de ATLS, nos decían que como máximo durante la reanimación inicial teníamos que administrar 1,5 litros de solución. En la última edición, que es en la 11ª del 2025, nos dicen que la reanimación con cristaloides es en 250 a 500 mililitros en adultos y administrar lo más rápido sangre. Y esto ahorita vamos a explicar un poquito de por qué lo han ido cambiando y por qué la tendencia es administrar menos solución. La verdad es que en el choque hipovolémico realmente no habría un escenario en el cual la solución sea benéfica para el paciente. Probablemente en el prehospital, donde no se tienen los hemocomponentes de manera inmediata, las soluciones les puedan ayudar a hacer un puente entre que trasladan al paciente a los hospitales y lo podemos transfundir. Para los niños, la recomendación de líquidos es 10 mililitros por kilo en niños menores de 20 kilogramos.
Y lo que les comentaba, aquí hay que tener en cuenta si confiamos en nuestro prehospital, si confiamos en que nuestro prehospital no le va a administrar soluciones a mi paciente. Aquí en Tlaxcala, afortunadamente, tenemos un servicio prehospitalario que es bastante adecuado. El Centro Regulador de Urgencias Médicas son personas altamente capacitadas en la reanimación de este tipo de pacientes. Incluso actualmente hacen protocolos bastante adecuados con ultrasonido FAS en el sitio de la lesión. Y ellos ya saben que desde que arriban con el paciente y lo canalizan, tienen que limitar la administración de líquidos. ¿Por qué la administración de líquidos la hemos dejado cada vez más en desuso? Una de las razones es por esto. Cuando nosotros administramos solución a nuestro paciente, a los 30 minutos de que la administramos, prácticamente solo el 20% de esa solución va a permanecer en el torrente sanguíneo. Todo el demás líquido se va a ir al espacio intersticial y esto, por lo tanto, el efecto que queremos lograr de aumentar la volemia, pues se va a perder por completo. Otra de las cosas es que cuando nosotros le ponemos agua a la sangre, lo que ocurre es esto. Cada vez esa sangre se va diluyendo, esa dilución diluye también los hemocomponentes, diluye los hematíes y diluye los factores de la coagulación. Al nosotros tener menos factores de la coagulación disponibles en nuestro torrente sanguíneo, que va a ocasionar mayor coagulopatía, y al tener una sangre más diluida con una menor cantidad de eritrocitos en ella, vamos a tener más hipoperfusión y por lo tanto mi paciente más riesgo de que muera. Además de que la administración de estas soluciones va a elevar la presión arterial, que más adelante vamos a ver que no es tan adecuado hacerlo en un paciente con choque hipovolémico. El líquido no va a transportar oxígeno. Como les dije, ya diluye los factores de coagulación, diluye las plaquetas y produce hipotermia. Las consecuencias de la reanimación con líquidos de manera agresiva no es algo nuevo en la medicina. Llevamos prácticamente 20 años estudiando esto y estudiando cómo afectan los líquidos a mi paciente con choque. Y entre todos los efectos que se encuentran en esos pacientes, los que se reanimó con cristaloides, se encontró que producen acidificación citosólica, incremento de los niveles de interleucinas, hiperglucemia, disrupción de los potenciales de acción en el miocardio, edema pulmonar y traslocación bacteriana. Si nosotros pudiéramos abrirnos un vaso sanguíneo en este momento, la imagen que veríamos se parecería mucho a esta. Del lado derecho, en la imagen A, vemos un vaso sanguíneo con un glicocálix intacto. ¿Qué es este glicocálix? Es esta barrera de glicoproteínas, la cual se ve como si fuese un pasto dentro del endotelio. ¿Y esto qué es lo que va a lograr? Que dentro de los vasos sanguíneos los eritrocitos corran de manera adecuada. Si nosotros viéramos un video de cómo van los eritrocitos dentro del vaso sanguíneo, nos daríamos cuenta que siguen un flujo laminar, siguen como si fuesen por una carretera. Cuando este glicocálix se pierde, tenemos la imagen del lado izquierdo, que es la imagen B, en la cual es como si fuéramos por una carretera con baches. Esos eritrocitos no van a poder correr tan rápido y además se van a ir chocando uno con otro. ¿Esto qué va a ocasionar? Mayor coagulopatía. Cuando hacemos un corte transversal, en esta imagen vemos el glicocálix intacto, en el cual los eritrocitos pueden seguir ese flujo laminar adecuado, y en la imagen B vemos cómo todo ese líquido que nosotros administramos se fue al espacio intersticial, y esto como consecuencia, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que se pierda el glicocálix y por lo tanto mayor coagulopatía, mayor daño vascular y mayor riesgo de que mi paciente con choque hipovolémico termine muriendo. Entonces, ¿cuál es el mejor líquido para reanimar? Pues la respuesta parecería lógica para muchos de nosotros. Si mi paciente está perdiendo sangre, lo que necesita pues es sangre, ¿no? El punto es cómo lo vamos a administrar. Si administramos concentrados eritrocitarios, concentrados plaquetarios, plasma fresco congelado o sangre total. Esto ya se estudió desde hace mucho tiempo. Este probablemente sea el ensayo clínico más grande que tenemos al respecto, en el cual se evaluó la relación de hemocomponentes entre 1 y 1 y 1, un plasma, un concentrado de plaquetas y un concentrado eritrocitario, o 1, 1, 2, el 2 siendo el concentrado eritrocitario. ¿Qué fue lo que se encontró en este estudio? Que a los 24 horas y a los 30 días los pacientes se morían exactamente igual. No había ninguna diferencia cuando nosotros administrábamos 1, 1, 1 o 1, 1, 2. Lo que sí mejoró fue que a las 24 horas los pacientes de la relación 1, 1, 1 tenían mejor hemostasia y fallecieron menos por lesiones exsanguinantes.
Entonces, si nosotros no tenemos sangre total, la sangre total se ha tratado de estudiar si es que es mejor para reanimar al paciente con shock hipovolémico, y la verdad es que no hay ensayos clínicos que lo demuestren. Hasta el día de hoy la evidencia que tenemos es el estudio que les acabo de presentar, en el cual nos dicen que si no tenemos sangre total, administremos un concentrado eritrocitario, un plasma fresco congelado y plaquetas. Esto para reponer todos los componentes sanguíneos que mi paciente está perdiendo y lograr así una adecuada hemostasia. Entonces, aquí no hay duda de qué es lo que tiene más peso, y a esto va encaminado la reanimación hemostática. Si mi paciente está perdiendo factores de la coagulación, si mi paciente está perdiendo plaquetas, si tiene pocos glóbulos rojos que no puede lograr un adecuado transporte de oxígeno a los tejidos, lo que necesita mi paciente es sangre. Algo también importante es que entre más fresca sea esa sangre, va a ser mejor para el paciente. Cuando nosotros le administramos eritrocitos viejos a ese paciente o concentrados eritrocitarios que llevan mucho tiempo en el banco de sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros le sacamos esa sangre al donante, esos eritrocitos están en diferentes etapas de su ciclo de vida. Entre más tiempo pasen dentro del banco de sangre, van a haber más células que se perdieron, entonces va a haber menos eritrocitos funcionales que puedan transportar oxígeno, e incluso esos eritrocitos que se murieron durante el proceso de almacenamiento, todo el contenido intracelular se va a vaciar al contenido de la bolsa de transfusión, y esto ¿qué va a hacer? Que tengamos una elevación en los electrolitos. Finalmente, ¿cuánto y qué solución? Pues la solución, como ya les comenté, tiene que ser sangre. Algo importante en estas soluciones y en la sangre que le administremos es que tienen que ir calentadas. Si nosotros no calentamos las soluciones, se dice que por cada 2000 cc de sangre o soluciones que le administremos a 4 grados centígrados, va a disminuir por lo menos 1 grado de temperatura corporal. ¿A cuánto deben ir calentadas? A la temperatura corporal o a 39 grados centígrados, de acuerdo a las recomendaciones actuales. Otra de las cosas que han tomado bastante relevancia dentro de la reanimación hemostática es la administración de calcio. Y es que, como les dije al principio, el 50% de los pacientes que tienen choque hemorrágico van a tener hipocalcemia. Su calcio ionizado va a estar disminuido en el torrente sanguíneo. ¿Esto a qué se asocia? A una disfunción miocárdica más grave y a que esos pacientes se mueran más. Los pacientes con hipocalcemia a su ingreso tuvieron una mayor mortalidad que aquellos que tenían niveles de calcio normales. Sin embargo, los resultados de los ensayos clínicos de esto no son consistentes. No tenemos ensayos clínicos adecuados para poder administrar calcio de manera estandarizada a todos los pacientes con choque hipovolémico. ¿De qué depende que nosotros decidamos administrar calcio? De que el paciente tenga un calcio menor a 1 o que ese paciente tenga síntomas de hipocalcemia. Otro de los efectos con los que se ha relacionado la hipocalcemia es con el citrato de sodio contenido en las bolsas de transfusión. Los concentrados eritrocitarios necesitan el citrato de sodio para poder almacenarse y poder mantenerse durante todo su periodo de vida. Y este citrato de sodio como efecto secundario ocasiona hipocalcemia. Entonces, los pacientes en los que realizamos transfusión masiva, que vamos a administrar más de 10 concentrados eritrocitarios en 24 horas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar administrando sales de calcio para poder contrarrestar el efecto del citrato de sodio. La otra cosa que les comentaba son los electrolitos libres en la bolsa sanguínea, en este caso el potasio. Se dice que por cada unidad de concentrado eritrocitario que nosotros administremos va a tener por lo menos 7 miliequivalentes por cada unidad. Entonces tomen en cuenta que si al paciente le van a administrar 10 bolsas en 24 horas, pues ese paciente va a tener 70 miliequivalentes de potasio que le vamos a estar administrando. Entonces hay que estar midiendo los electrolitos y hay que tener cuidado cuando hagamos transfusión masiva a través de un catéter venoso central, porque esa sangre la vamos a estar pasando con un alto contenido de potasio directamente al corazón. Y eso nos puede ocasionar, pues obviamente, complicaciones cardíacas. Otra de las cosas que es indispensable en esta reanimación es que nosotros controlemos la temperatura del paciente. Muchas veces este control de la temperatura se hace desde el sitio donde el paciente sufrió el accidente. ¿Qué es lo que hacen los paramédicos cuando el paciente, por ejemplo, va un chavo por el libramiento de aquí de Tlaxcala, se cae de la moto, estaba lloviendo, está todo mojado? Lo primero que hay que hacer es retirarle esos trapos húmedos, ponerle una manta térmica para tratar de evitar la hipotermia, y entonces evitar que este paciente aumente su mortalidad por esta razón. En cuanto el paciente llega con nosotros a la sala de choques y nosotros tenemos dispositivos para mantener la temperatura del paciente, tenemos que ponerlos, y en caso de que no dispongamos con ellos, pues hay que cubrirlo con sábanas.
Es muy frecuente que nosotros vemos en cuanto llega el paciente a la sala de choque, parece que la A es de arrancar la ropa porque le echan un cuchillazo, le quitan toda la ropa que trae el paciente, lo exponemos al aire acondicionado de la sala de choque y estamos aumentando su hipotermia. Uno de los medicamentos que tienen más evidencia para este tipo de pacientes es el ácido tranexámico. Aquí no hay ninguna duda de que el ácido tranexámico disminuye la mortalidad de los pacientes con hemorragia. Y es que el ácido tranexámico, la evidencia proviene de uno de los mejores estudios que se han hecho en la medicina, que es el estudio CRASH-2, en el cual se incluyeron 20.127 pacientes en diferentes centros de trauma. Un estudio multicéntrico aleatorizado, en el cual se demostró que la administración de ácido tranexámico dentro de las primeras 3 horas de la lesión disminuía considerablemente la mortalidad en estos pacientes. Hay que tener en cuenta que cuando el ácido tranexámico se administró después de esas 3 horas, número 1, no disminuyó la mortalidad y número 2, aumentó considerablemente sus efectos adversos. Aquí, afortunadamente, actualmente ya se está administrando el ácido tranexámico en México desde el prehospital. El prehospital ya trae su ácido tranexámico en la ambulancia y desde que reciben al paciente tirado en la calle, le ponen el gramo inicial para que nosotros continuemos la terapia dentro del hospital. Otro de los medicamentos que se utilizan con bastante frecuencia en el choque hipovolémico es el fibrinógeno. La evidencia del fibrinógeno no es tan buena como la evidencia del ácido tranexámico, pero también se han hecho ensayos clínicos bastante relevantes, entre ellos el estudio FACETI, en el cual se demostró que cuando el paciente tenía menos de 1.5 gramos de fibrinógeno sérico, se beneficiaba de la administración de este medicamento y también disminuía su mortalidad. Algo importante en el choque hipovolémico es que no nos tenemos que espantar con la hipotensión. No se traigan ideas de otro tipo de choque al choque hipovolémico, porque, por ejemplo, en el choque séptico, entre más rápido le ponga yo vasopresores a mi paciente, menos se muere. A ese paciente le va mejor, entre más temprano le administre los vasopresores y menos tiempo lo tenga con hipotensión. En el choque hipovolémico, esto no beneficia al paciente, incluso podría perjudicarlo. Si yo tengo un paciente hipotenso, todo depende de qué grado de hipotensión tiene. En algunos estudios se ha encontrado que cuando se mantiene la presión arterial media, entre 50 y 70 milímetros de mercurio, esos pacientes tienen mejor sobrevida que aquellos en los que se quiere lograr la famosa presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. Es importante que esos vasopresores no los administremos tan temprano si es que aún no controlamos el sitio de sangrado. Si ustedes tienen un sitio de sangrado que en ese momento ya dejó de sangrar, ya tiene un coágulo formado, yo le pongo vasopresores, incluso se puede reactivar la hemorragia secundaria a la hipertensión que va a sufrir por el vasopresor que le estoy administrando. Algo que parecía la panacea cuando salieron fueron las pruebas viscoelásticas. El Rotem, por ejemplo, eran pruebas que parecían bastante prometedoras en la reanimación del paciente con choque hipovolémico. ¿Qué era lo que hacía? Que nosotros podíamos hacer un Rotem de manera rápida, menos de 20 minutos ya teníamos el resultado y el estudio nos decía cuál era el hemocomponente que le faltaba a mi paciente. Si le faltaban plaquetas, si le faltaba fibrinógeno, lo que le hacía falta me lo decía el estudio y eso era lo que yo le administraba. Sin embargo, cuando lo comparamos con la reanimación tradicional, tomando los estudios convencionales que nosotros hacemos, una biometría hemática, tiempos de coagulación, el recuento plaquetario, el fibrinógeno en sangre, no demostró ningún beneficio adicional el que nosotros hagamos pruebas viscoelásticas. Incluso dentro de los estudios había bastante heterogeneidad y en los centros que no eran tan expertos en realizar este tipo de pruebas, pues llegaban a presentar errores al momento de la interpretación y había alto riesgo de sesgo por la variabilidad de pacientes que podíamos tener. Hay que tener en cuenta que podemos estar ante otra situación, que son aquellos pacientes que tienen una lesión exsanguinante y que además estaban anticoagulados. Aquí tienen que tener mucha precaución con aquellos pacientes que padezcan cardiopatías o enfermedades cardiovasculares crónicas que puedan estar tomando algún anticoagulante. Hay algunos anticoagulantes que tienen un antídoto específico para revertir su efecto, sobre todo los que se revierten al 100% son las heparinas, específicamente la heparina no fraccionada, que su antídoto es el sulfato de protamina. Para el caso de la enoxaparina o las heparinas de bajo peso molecular, tengan en cuenta que si el paciente está anticoagulado con este medicamento, la protamina no va a ejercer un efecto al 100% para revertir el efecto del anticoagulante. Otro de los medicamentos que se revierten prácticamente al 100% son los antagonistas de la vitamina K,
como la warfarina, que se sigue utilizando bastante en nuestro medio. En estos pacientes la administración de vitamina K va a revertir por completo el efecto del medicamento y podemos lograr una adecuada hemostasia. Los otros medicamentos ni se los menciono porque prácticamente no los tenemos disponibles en nuestro medio. Otra de las estrategias que podemos tener para limitar el sangrado en nuestros pacientes son dispositivos como el Reboa. El Reboa es un dispositivo excelente, el cual es como una sonda de Foley, la cual meten a través de la arteria femoral del paciente, lo suben hasta la aorta abdominal o al nivel que el paciente tenga la lesión, lo inflamos, eso ocluye por completo el flujo sanguíneo a través de la aorta y esto evita que el paciente se desangre. Desgraciadamente no se tiene disponible en muchos centros, incluso en la mayoría de centros hospitalarios en México no tenemos Reboa y no tenemos cómo utilizarlo. Pero si lo tuviéramos es una maravilla cuando los centros ya adquieren experiencia en utilizarlo y tenemos personal capacitado para hacerlo. Finalmente, y para cerrar la plática, vamos a cerrar un poco antes. Hay que tener en cuenta que en el choque hipovolémico y en la reanimación hemostática siempre es mejor la sangre. Y esta sangre, entre más fresca, recuerden, siempre es mejor para estos pacientes. Hay que limitar la administración de cristaloides, incluso en pequeñas cantidades, porque esto puede empeorar el pronóstico del paciente. El ácido tranexámico siempre dentro de las primeras 3 horas. Esto va a mejorar significativamente la mortalidad. Y solo cuando se haya controlado el sangrado hay que iniciar el vasopresor. Si nosotros tenemos todavía tenemos todavía sangrado activo, los vasopresores van a empeorar el pronóstico de estos pacientes. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. de México. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Farsar Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the President of the Asian Society for Emergency Medicine and the President-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFEM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians,
we sustain growth, and we move together toward equitable quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFEM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFEM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martin Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFEM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFEM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support. Sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.